Bueno, buenas tardes. Esta es la clase H, la clase 8. Dimos la semana pasada la clase 7, todo por clase. La clase 7. El tema va a ser el estudio va a ser de la palabra causí, que es hablando de la santidad de Dios, y la tenemos en Josué, no, sí, Josué, bueno, 24, 19. 24, 19. Tenemos la clase esta. Josué, bueno, vale. Ahora, la Biblia la tenemos aquí, Josué. Lo que dice aquí la palabra, estoy utilizando una de las Reina Valera actualizadas del texto crítico. Texto crítico quiere decir que esta Biblia esta Biblia está limpia de todos los textos espurios, todos los textos añadidos. Esta Biblia está muy bien hecha con los textos originales de lo que es estos temas. 24, vamos a leer 24, 19. Aquí, vamos a ver, 19, dice así. Y entonces Josué dijo al pueblo: no podrás servir al Señor, porque Él es Dios santo y un Dios celoso. Vale, parámonos aquí porque tenemos que enseñar que la Biblia se lee un versículo, un capítulo y 3 versículos. No se puede ir más allá del 4, porque si no podemos hacer un pretexto de este versículo. Ahora bien, la palabra que sale es la palabra santo, que en hebreo es la palabra kedoshim, la palabra santo en kedoshim. Los nombres que tienen para la palabra kedoshim, es totalmente palabra que significa santificación, separación para Dios. O sea, este concepto nos obliga como cristianos a vivir en santidad, vivir apartados al servicio de Dios. Este concepto es lo que te dice: usted tiene que vivir apartado para mí, tiene que vivir fuera del mundo, tiene que vivir, ser diferente del mundo. No tiene que ver nada usted con el mundo, ni quiera nada con el mundo, porque el que quiere algo con el mundo se constituye enemigo de Dios. Es el texto que Elohim significa en hebreo santidad y consagración. Ahora, eso es el hebreo. Ahora, para dar un término en esto, en griego sería la palabra esta. Sería esta. Sería esta. Si esta, chaismo, que es la palabra agiazo, que equivale a esta del hebreo, y esta es del griego. El hebreo te dice tausin, donde se ha traducido esta palabra, se ha pasado a esta, al griego. Por cuanto que el Nuevo Testamento está traducido de hebreo, se pasó al griego, ¿vale? El Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, sino en griego koine, griego. Griego koine. ¿Qué es griego koine? El griego koine es el idioma
común de la calle. Es decir, cuando Jesucristo vino, ya estaba el griego koiné, porque el hebreo, había sido una lengua muerta, ya no funcionaba. Ese idioma no funcionaba. Funcionaba el griego koiné. Cuando Cristo vino, cuando era un niño, antes de Jesucristo, en el 250 antes de Cristo, estaba lo que es la Biblia Biblia de los 70, que es la Biblia Septuaginta. La Septuaginta o Biblia de los 70 significa que ya esta de aquí quedó paralizada, sino la que se movía fue esta lengua. Cristo habló en esta lengua. ¿El hebreo es dialecto o es...? No, el hebreo es idioma, el hebreo no es dialecto, es idioma. Debajo del griego. Es idioma, y también es idioma, no es un dialecto. Ahora, para que lo podamos entender, pues este de Agiazo sale 30 y 8 veces. Agiazos, que viene de esta, Agiazo, ¿vale? Agiazos. ¿Por qué Agiazos? Porque está tomada del griego, y Kedosí está tomada del hebreo. Ahora, para que podamos entender, si leemos Primera de Corintios, vamos a hablar, lo quitamos del medio porque sale el Antiguo Testamento. Sale el Antiguo Testamento. Eso sería bueno quitarse. Hay una libreta y después se repite si hacen después se hacen los exámenes, porque habrá un día para exámenes. A ver si ustedes os quedáis o no os quedáis. Lo que has puesto en griego y en hebreo significa santidad, ¿no? Lo que es Kadosín significa santidad, y Agiazo significa lo mismo. Lo mismo porque Agiazo fue tomado de la parte de arriba, del hebreo. Es lo mismo, ¿vale? ¿Has dicho Corintios? Espera, ahora te pongo Corintios. Primera de Corintios. Que yo quizás no se lo otro. 1:30. Leemos. Primera de Corintios leemos. Primera de Corintios en Biblia, que tiene una visión. Primera de Corintios. 30. Primera de Corintios 30. Aquí. Sí, aquí. Por él están ustedes en Cristo Jesús. Sabemos que cuando dice por él, la palabra por él, que lleva una tilde la E, que significa un acento de persona. Que significa un acento de persona. Él, la palabra él, creo que esto lo tenéis que aprender, porque os obliga a aprender. Esto es un acento de él, persona. Él está en persona. Él, persona. Si le quitamos la tilde aquí, ya no está en el concepto, ya no está en un término persona, pero lleva el acento aquí, él, persona, que significa por él, Cristo. Por él están ustedes en Cristo. Cuando aquí dijimos por él está hablando de Dios Padre. Por él están ustedes en Jesucristo. Por él, por el Padre, están ustedes en Jesucristo. ¿Entiendes? Por el Padre están ustedes en Jesucristo. Ahora, dice, por él
están ustedes en Jesucristo, cuando dice, están ustedes en Jesucristo lleva esto, que es una coma. Eso significa, la coma significa, vamos a llamarle para que ustedes lo puedan entender, una parada de pausa. No se puede pasar a la siguiente porque entonces se queda sin comprender el versículo. Lleva una parada, porque dice aquí, lleva una parada, dice, porque en él está ustedes está en Cristo Jesús. Lleva una coma abajo, en Jesús lleva una coma. Si llevaría un punto, sería que ustedes no están en Jesucristo. Al llevar una coma, ustedes están en Jesucristo. ¿Vale? Está en Jesucristo. Es importante pararse en las comas. Bueno, es una gramática que en todos los sitios tienen que hacerse. Ahora, aquí el Dios, el Padre, aquel Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, los tres y redención. Son los tres contextos que abarca en la plenitud de la salvación. Plenitud de la salvación. Lo pone aquí, en Cristo. Justificación, santificación y redención. Estos tres contextos son los que abarcan en la salvación. Para ser salvos hay que el Señor, por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, te administra los tres atributos, los tres contextos, no llamarle contextos mejor, para que el cristiano sea salvo. Sin estos tres, sin justificación y regeneración, usted no puede ser salvo, nadie puede ser salvo, nadie. Porque esos son los pilares fundamentales de la salvación en Cristo Jesús. Y esto es la palabra santificación, porque viene de la palabra, tiene la palabra esta. Santificación que es apartado, ¿no? Agiazo, la palabra agiazo significa santo. La palabra santo, apartado, santificado. ¿Entienden? Santificado. Ahora, para poder nosotros hacer esto, vivir de esta manera, es importante que esto lo llevemos a la memoria. No que esto te va a salvar, te salva Dios por medio de Cristo, pero esto es necesario para que cuando venga alguno y tú toques este punto o te lo toquen a ti, tú sepas que estas son las bases fundamentales de la separación del cristiano y que vive para Dios y ahora le da la espalda al mundo, ¿verdad? Bueno, pero aquí tenemos también otro versículo que vamos a darle su significación. Al versículo este importante. Es importante este versículo que es en segunda de Tesalonicenses. No, del griego, perdón. 3 de primera de Pedro, de Pedro 1, 2. Leemos primera de Pedro 1, 2. Y nos guiamos por la palabra, nos guiamos por la palabra de Dios. Hoy en día no usan la palabra de Dios, no la usan. Por eso Dios no bendice, porque no la usan. Eso, Filipenses 1, 2. Has dicho primera de Pedro. No, esa viene después. Viene después, están escritas. A ver. Segunda. Aquí, 1, 3, dice así. ¿Qué dice 1, 3? ¿Has dicho No. 1, 2? Sí, 1, 2, perdona, sí, verdad. 1, 2, 3, aquí. Pero nosotros, habla el apóstol, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios no se está refiriendo que le damos gracias a Cristo, sino al Padre, porque está en primera posición, el Padre. Gracias a Dios, que es el Padre, siempre por ustedes, hermanos, amados del Señor,
amado del Señor, esto ya es el Señor Jesucristo. Amado del Señor, al Señor se titula Señor. De que Dios lo haya escogido desde el principio para salvación por la santificación. Aquí sale la palabra agiazo, santificación del Espíritu, y fe en la verdad, y fe en la verdad. Ahora, hemos sido cogidos en Dios, pero en Cristo, en la salvación por medio del Espíritu Santo, que representa la santificación del ser humano, ¿verdad? Del cristiano. Sin santidad, dice Hebreo, que nadie verá al Señor. Yo puedo venir a punto, sentarme ahí, participar, pero si yo no tengo una vida de santidad, de santificación, yo no soy salvo. Ninguno soy salvo. Hay que una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dice bastante claro. Ahora, Primera de Pedro, ahora lo que dice Primera de Pedro, porque tenemos que leer la Biblia, someternos a la Biblia. 1, 2, donde pone, elegidos, escuchen, elegidos conforme el previo conocimiento de Dios Padre, son elegidos en el previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Es decir, elegidos conforme el previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a quién dice, a Jesucristo. Para obedecer a Jesucristo. La persona que aquí, que no mencione a Cristo y no hable de Él, significa que lo está dejando en un olvido. Porque el mensaje central es Jesucristo. Hay que mencionar a Jesucristo y porque es el que te va a despertar los ánimos, te va a llevar a escucharlo, porque Jesucristo hay que obedecerle a Jesús, como lo dice la palabra del Señor, lo dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Gracia y paz sea multiplicada. A veces tenemos la expresión, que no está muy bien dicho en los púlpitos, es que la sangre de Cristo está caliente aún y está todavía derramándose. Eso no es cierto. Porque hace 2000 años que Cristo murió. No hay sangre. Es una forma de expresar. No puede ser expresar, de esa forma no hay que expresarla. Porque aquí no lo dijo, aquí lo dice que es porque estaba reciente muerto Cristo. ¿Entiendes? Ahora, cuando decimos la sangre de Cristo, estamos dando a entender la obra expiatoria de Cristo. Gracias a su obra expiatoria, ahora lo decimos, gracias a su sangre que derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. También es una mala expresión decir que Cristo, nuestro Dios, murió en la cruz del Calvario. También una forma que no es correcta, no es correcta, porque Dios no puede morir. Dios no muere. Recordatorio a su muerte. Muchas veces lo dicen, ha muerto nuestro Dios en la cruz del Calvario. No tiene ser persona, no tiene conocimiento de lo que está diciendo, porque Dios no muere, Dios no puede morir, Dios no puede morir en un concepto. Murió el cuerpo de Jesucristo. Eso lo daremos para otra vez cuando nos metemos en la Trinidad. ¿Vale? Ahora, para que lo puedan entender, son expresiones que hay que educarlas en nuestro vocabulario cristiano. Hay que educar esas expresiones. ¿Vale? Ahora, si la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que significa, entonces, deberíamos coger para poder entender esto en Romanos 8, 13, Efesios 3, 16. Esto es lo que da a entender, porque nosotros no
podemos hablar sin base bíblica. Yo no puedo dar mi argumento si no tengo base bíblica. Tú no puedes conducir por una carretera sin tener carnet de conducir. No lo puedes conducir. Pues nadie puede sacar conceptos fuera de la Biblia, porque entonces sería un pretexto. Pretexto significa que está fuera, no está en la Biblia. Ahora, por ejemplo, cuando leemos Romanos 8:13, aquí tenemos 8:13, dice, porque si viven conforme la carne, coma. Vamos a parar. Bueno, si la Biblia me dice, sí, porque si viven según la carne, ahora esa coma tú tienes que decir, voy a parar. Yo vivo según la carne o vivo según el Espíritu. Ahora, lo que vive según la carne está en los frutos de la carne. Y lo que vive según el Espíritu está en los frutos del Espíritu. Esto está reflejado en Gálatas capítulo 5 al 23. Esa es la obra tanto de la carne como la carne es una obra, no son frutos, es una obra. Mas la obra del Espíritu son frutos. Ahora, si vivéis conforme la carne, ha de morir, la palabra es hacer de morir las prácticas de la carne. ¿Qué es práctica de la carne? ¿Qué es una práctica de la carne? Se va a decir juzgorio, todo aquello que no es de Dios, que no es del Espíritu. Pero en este caso, el Espíritu, si esa persona está totalmente llena del Espíritu o está sellada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a molestar a la persona. En su conciencia le molesta. Por ejemplo, si yo estoy en un jurguerío y le juega, es porque ya a mí no me reprende Cristo. O sea, el Espíritu Santo no me reprende porque yo estoy en la carne. Yo estoy metido en todas las fuerzas carnales. A mí el Espíritu ya no me puede reprender porque ya estoy en la carne. Y estar en la carne significa que Dios pues la ha dejado. Él no te ha dejado, pero poquito a poco se va dejando el cristiano de Dios. Ahora, viviendo es la carne. Aquí dice en la carne. La carne es palabra esta, para lo podemos entender. La voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Sarquico, la palabra sarquico. Sarquico es la palabra para enseñar la carne. El término sarquico es lo de la carne. No tiene que ver nada con la palabra neuma. La palabra neuma es el espíritu. La palabra sarquico es carnal. Por eso aquí sale la palabra carne, palabra sarquico. Ustedes, por ejemplo, si lee un testamento griego, no va a encontrar todas estas palabras españolas, va a encontrar la palabra en griega sarquicos. ¿Entienden? Ahora, sarquico es de carne, lo que es carne, la palabra sarquicos, carne, es carne. Y dice, de la carne, vivirán, dice, hasta morir las prácticas de la carne, vivirán, amable. Si yo practico la obra de la carne, yo viviré. ¿Estás muerto? Mueres totalmente, mueres. Ahora, exactamente, mueres. Ahora, ya lo metemos en el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tú haces una reflexión. Bueno, yo soy guiado por el Espíritu de Dios y yo no hago las cosas de la carne. Estos son hijos de Dios. Los que hacen morir la obra de la carne por el Espíritu, esos son considerados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Ahora,
En el 15 dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijo. La palabra adopción es que el padre que no tiene hijos y ahora va a adoptar un niño y le ponen sus apellidos y lo hacen hijo de adopción. Nosotros somos hijos de adopción. El hijo verdadero es Jesucristo, el del Padre. Nosotros no somos hijos verdaderos en el sentido con Cristo, sino en el sentido de adopción, adoptados. Somos adoptados. La palabra dice, somos adoptados. Somos adoptados. Ahora, como hijos en el cual, damos, aquí dice, clamo, la palabra Abba. La palabra Abba es una palabra aramea que utiliza el texto griego. Abba que viene de la palabra aramea. Jesús dijo, Abba, Padre, escondiste la esposa de los sabios entendidos y se la revelaste a los niños. Aquí la palabra Abba significa niño, no significa un hombre, sino un niño. Jesucristo da una enseñanza aquí para que el hombre no se crea que es mucho superior a Dios, sino que es un niño delante de Dios y necesita de Dios. Como el niño necesita de los padres, así los cristianos necesitan de Dios. ¿Entiendes? Padre, es una palabra. Ahora, en el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que da testimonio a nuestro espíritu es el Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios. ¿Vale? ¿Lo estáis entendiendo? ¿Más claro ya? Ahora vamos a Efesios. Efesios, capítulo 3. Versículo 16. Dice, también reconcilió con Dios ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando por muerte a ella a la enemistad. Es decir, ya no, como dice la Biblia, no hay ni griegos ni judíos, todos somos uno. Jesucristo derribó la pared intermediaria. Ya no hay judíos, ni hay hebreos, ni hay gentiles. Todos somos aquellos que estamos en Cristo en un solo cuerpo, un solo pueblo en Cristo Jesús. Pero sabemos que los judíos no aceptan el mensaje de Dios en Jesucristo. Los judíos no quieren recibir a Cristo por nada, no quieren reconocerlo. Por eso nosotros los gentiles sí conocimos a Jesucristo, lo aceptemos. Aceptar a Jesucristo ya hemos pasado a ser hijos de Dios. Y toda nación y lengua que acepte a Cristo, ya no hay dos naciones, solamente una. Hay una en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiró la piedra intermediaria que había entre los judíos y los gentiles. Los gentiles todos aquellos que no son judíos, para que lo puedan entender. Vale, ahora vamos a hacer un paso más. Borramos aquí. Porque esto hay que darlo con sus enseñanzas. Vale, aquí. Ahora sale la palabra esta, que sale aquí. Esto ya sale conmigo. La palabra aquí sale, para que lo vamos a entender. Lo hago porque esto me viene a mí el tema. Viene al tema. Aquí sale la palabra poder leer eso. Eso significa quedo sin U. Quedo sin U.
Claro, para la vista, para el oído que no estudia esto, pues lo va a sentir muy raro. Pero esto es necesario porque estos son los textos, esto es los textos de las copias originales. De las copias originales. Viene esta, pues, separada, la Q de queso, ¿vale? Que aquí separamos, quedó sin, para que podamos entender, lo somos aquí, quedó sin, que aquí, sí, aquí. La palabra quedó sin U. Quedó hindú. La palabra quedó sin U. Pongamos que llore. Oh, quedó sin U. La gente dice, ¿qué está diciendo no lo entiende. Pero está diciendo una cosa muy importante. Esas letras. Pero con ese o sin ese. Arriba lo he puesto con ese, abajo lo he puesto sin ese. ¿Dónde? ¿Es quedó sin o quedó in? No, aquí quedó sin. Vale, quedó sin. Aquí. Quedó sin la S, sí, oye. Pero sin la O. ¿Eh? Pero sin la O. No, con la O. Quedó sin, claro, que. Quedo. La palabra quedó sin. Quedo sin. Vale. Quedo sin. Sale aquí la palabra que, ¿no ves? Quedo Sí. sin. Igual que La palabra quedó sin. Igual que eso, pero con... Vale, vamos a aclarar esto. Sí. Aclararlo. Que eso viene del hebreo, del griego. Esto viene del hebreo. Del hebreo. El hebreo. El término Kedoshim, Elohim Kedoshim U, es el término que está en plural, que sale Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen plural y a nuestra semejanza plural. Salen 4 veces la palabra plural en este versículo. 4 veces la palabra. Ahí sale. Quedó Elohim U. Ahora, esta palabra es de aquí la palabra, y sale la palabra aquí, la palabra que es esta quedó sin, pero lo he puesto mal, ¿vale? Lo he puesto mal. Pido perdón. Esta es la palabra aquí. Luhim, se pronuncia Elohim. Elohim Kadoshim U. La palabra esta, Elohim, está en un plural majestático. En un plural majestático que significa esto. Dioses. Significa dioses. Eso es porque la lengua hebrea traduce así. Ahora bien, el plural de Elohim y la palabra santo, el término Dios, la palabra santo también es Kedoshim. La palabra santo es Kedoshim. Literalmente se podría traducir de la siguiente forma, que ya lo he puesto en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos plural, al hombre en plural, porque de ese hombre salieron varias razas humanas, ¿vale? Entonces, esta palabra viene, que es Elohim, viene en plural, que significa dioses. Ahora vamos a irnos a un tema importante. Aquí quitamos todo esto. Kedoshim U significa... U es la palabra, U viene en la gramática hebrea, que significa Elohim, Kadoshim, U, completamente lo que significa la gramática, lo que le acompaña a todo eso. ¿Entiendes? Termina, por ejemplo, te digo a ti, por ejemplo, amor. ¿En qué termina amor? En R. Pues ahí, exactamente. ¿Entiendes? Para que podamos entender. Eso. Ahora, para que podamos entender esto. Esto es importante, muy importante. Ahora, aquí, podemos darlo aquí. Sí, aquí. La forma literal se podría traducir de la siguiente forma, que es la palabra, tengo que repetirla, Génesis
26. Vamos a leer. ¿Cuántas veces trae la palabra en plural en ese versículo? Génesis. Ya vimos una vez lo que significa Génesis. Pero esto viene al tema de lo que estamos hablando, de la santidad. Esto viene al tema de lo que es la santidad. Lo pasemos del Espíritu Santo a conceptos de santidad, porque este que viene también acompañado ahí. Ahora, vamos a ver eso, vamos a entender. Aquí, 26. Entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim. En vez de, vamos a quitar la palabra Dios, vamos a poner Elohim, porque el concepto Dios no es hebreo. No es hebreo el concepto Dios. Eso es un plural que lo pone por encima de todos los conceptos. Pero no es concepto, no es la palabra Dios. Dios en español no es un concepto hebreo, sino para Dios el hebreo traduce Elohim. Elohim traduce Elohim. Se pasó las lenguas, a todas las lenguas, para poner el concepto para que la gente comprendiera quién es Elohim, Dios. También le dice la Biblia, hablando del diablo, el Dios de tu siglo. Es otro Dios, es otro Elohim, ¿me entiendes? Pero hay unas características que definen a uno de otro, ¿vale? Por eso, Elohim empieza con la palabra Elohim, Kedoshim, por eso al diablo, como le dice, el Dios de este mundo no tiene esta gramática. A no tener esta gramática no podemos definir que el diablo sea este Elohim. ¿Entiendes? ¿Me estáis captando? Por eso hay una gramática que define a uno del otro, por la gramática. ¿Entiendes? Vamos a ver, para que lo podamos entender. ¿Lo estáis captando? Principal que se capte. Si te escuchamos, ¿cachai? Que no lo entendemos. Pues eso no me es culpa mía, porque yo lo estoy explicando muy bien. Eso es normal, si la idea, esto empieza así. Yo primeramente cuando fui a la escuela de Canelo Lucía, primero no entendía nada, pero me lo saqué. Claro, eso es la constancia, vas piñando la constancia. Por eso es bueno que una libreta se pinte, se escriba. Esto quedó así, y esto explicó esto. Entonces ahí te quedas ahí. Y lo vas entendiendo. Date cuenta que cuando esta información se quede en tu mente, cualquiera que hable de la santidad, tú sabes ya por dónde va. ¿Me entiendes? Sabes por dónde va. Por esto dijo fulano que esto era así. Y este no lo ha dicho, porque si no lo ha dicho es porque no ha estudiado este tema. Es importante que esto se estudie. Por eso los grandes eruditos estudian la Biblia. Y los estudiantes laicos, como pastores, evangelistas, maestros, estudian en los seminarios o la academia, estudian todos estos temas. Para que nadie le pueda engañar. Porque hay un día te pueden engañar muy fácilmente. Muy fácilmente. Porque todo te lo crees. Todo te lo crees. Vamos a ver. Si un pez el que va por la calle supiera que le está poniendo un anzuelo, ¿explicaría el pez? No. Hoy, si la gente, todos le dicen amén a aquello que no entienden. Amén. Y a lo mejor le preguntan, hermano, ¿ha entendido qué te acabo de decir? No lo sé, porque ha dicho amén por gusto, pero no ha entendido nada de lo que ha dicho. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa aquí. Por eso dice el que lee, entienda, dice la Biblia. Ahora en este contexto sale, entonces Dios, hagamos. La palabra hagamos está en plural. Hagamos. Porque hay otra persona. Lo hagamos porque está en plural. Está en plural porque de ahí van a salir más. Ahí van a salir más. Al hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen está en plural. Ya tenemos todo conforme a nuestra semejanza. 3. Aquí tenemos 3. Y la primera que hemos contado tenemos
4 palabras en plural que aparece en el versículo 26 de 1 de Génesis. Tenéis que enumerar cuántas veces sale la palabra plural, porque ahí no sale en singular. Ahora, esto es Deuteronomio, es Deuteronomio 6, 4. Vamos a leer esto. Importante es leer esto. Porque yo te puedo demostrar bíblicamente una cosa que va a tu favor. Pero el que no sabe el contenido de eso, a ver, Deuteronomio 6.4, leemos 6.4. Ahora yo aquí voy a hacer una pregunta que se lo voy a hacer a ustedes. Porque estamos aquí nosotros. Vamos a ver. Aquí. Deuteronomio me lo pasamos. 6.4. Leemos el 6.4. Dice: escucha Israel. ¿Vale? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿En qué concepto está esta expresión? ¿En singular, en plural o en esencia? 3 conceptos. Singular, plural o en esencia. Yo sé que está hablando de Israel, En esencia. no son 4 o 5. No lo está entendiendo. A mí me gusta hablar con gente que lo entiende la acción. Bueno, pues ya está. Vamos a ver una cosa, te estoy diciendo esto para que tú lo entiendas. Te levanto un poco la voz para que tú lo escuches. Vamos a ver. Oye Israel, escucha un momento, aquí lo dijiste. El 4. Escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Ya está, se lo dice la palabra uno más. Sigue otra vez. No se quiere. Es que es uno. ¿En cuántos conceptos está el término? ¿En singular, en plural o en esencia? No, que no me diga no, porque eso sería no captar lo que te estoy diciendo. Solo hay un Dios, ya está. Ya, pero aquí. Y lo que dice. Vale. Aquí, en el 4 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí sale la palabra. Escúchame, justa, que esto lo tengo que explicar yo, porque si no te la mofa ahí, y ahí no. Ahí no, sí no. Sabemos que Dios es uno, sí, eso no debemos dudar. No debemos dudar. Si es uno, ¿por qué está entre personas distintas en un solo Dios? Venga, esa es la doctrina que tenemos nosotros. Eso, entonces, un momento. Esto está, si yo te leo esta palabra, esto está en hebreo. ¿Qué pone ahí? Ejaz. Pone Ejaz. Significa unidad compuesta. Unidad compuesta. Esto significa que cuando Dios dice al pueblo: escucha Israel, vuestro Dios uno es. El pueblo no entendió esta palabra, porque se pensaba el pueblo que era solamente el Dios de ellos. Como el pueblo de Dios ha sido politista, que ha creído en varios dioses, el pueblo de Israel ha creído en todos los dioses, ha sido un pueblo idolatra, totalmente idolatra. El pueblo de Israel, con todo eso que decimos, Israel ha sido idolatra. Entonces dice: escucha Israel, vuestro Dios uno es. Está en la palabra Ejaz, unidad compuesta, que está hablando de esto. Has dicho que viene del hebreo, ¿no? Esto es hebreo.
en esencia. En esencia. Está ahí en esencia. Porque Dios es uno, ¿verdad? Dios uno, ¿sí? Pero dentro de una esencia de pluralidad en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un solo Dios dentro de la deidad, dentro de la ididad. No son tres dioses, solamente uno, pero en esencia. ¿Entiendes? Vamos a ver. Ponerlo. Filipenses, ya estamos entrando en lo que queremos ver. Filipenses 2, 6, 7. Existiendo en forma de Dios, hablando de Cristo, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios. En otras versiones, otra versión dice, siendo por naturaleza divina, Él no usurpó por esencia ser igual a Dios. Es decir, aquí está dando una enseñanza porque el diablo, antes de ser diablo, quiso usurpar el trono de Dios. Por eso se convirtió en Satanás. Pero aquí está dando una enseñanza del apóstol San Pablo que Jesús no es como Satanás que quiso usurpar su trono. ¿Me entienden? Es Dios. ¿Qué es una forma? La forma sale de la palabra hebrea, que es la palabra, así me acuerdo yo. Lo llevo en la punta del... Es la palabra morfes. ¿Qué es la palabra forma? ¿Me podéis decir lo que es una forma? Por ejemplo, una forma. A ti te voy a decir, ¿qué es una forma? Una forma, pues, Sí. un cuadrado, por ejemplo, tiene forma. Una forma, ¿verdad? Vale, de acuerdo. ¿Y para ti, Gusta, qué es una forma? Está formado de lo que te hayan hecho, de lo que te he hecho. Vale. Siendo en forma de Dios, no, voy a utilizar esta versión, no quiso usurpar, sino por esencia ser igual a Dios. Habla de una esencia, o una forma de ser. Esto es una forma. ¿Esto está en blanco? ¿Sí o no? ¿Está en blanco? ¿Sí? Claro. Blanco. La forma. Pero está en blanco, no está escrito. Pero no quiere decir que no haya nada escrito. Ahora le damos la vuelta y esta forma que está en blanco, hay escrito. La forma era Dios, no quiso ser igual a Dios, pero era Dios. ¿Me veis encantado? Era Dios. La forma está en blanco. Pero no deja de ser. ¿Qué ser? Porque hay un escrito aquí. Hay un escrito. Eso también. Entonces, hay la esencia. Para lo vamos a entender. Esencia de Dios. Entonces, escucha Israel. La palabra en hebrea sería esto. Se lo voy a deletrear en hebreo. Shema Israel, Eloheno, nuestro Elohim Echad. Ahora me dirás tú, es la traducción que hay. Escucha Israel, nuestro Dios uno es. Pero la palabra en hebreo dice Shema Israel, Elohim, en la palabra Eloheno Echad. Porque Echad es la palabra que significa unidad compuesta, que entra en la esencia divina, confirmado por Filipenses. ¿Me entiendes? Confirmado por Filipenses. Lo que da a entender que Dios es uno. Pero, para los que creen en la Santa Trinidad, compuesto en tres personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. Entonces, si nosotros decimos
si metemos, escucha, Pues se trata de ser los tres dioses. escucha, que esto te lo quiero explicar porque te lo quiero explicar esta cosa, ¿vale? Te lo quiero explicar porque esto es serio, esto es serio, esta es la doctrina fundamental para la salvación, si no la gente se puede perder muy fácil. A ver, para que pueda entender. Ya me salí. Cuando yo empiezo no hable porque me conecta. A ver, ya escucha, yo después te voy a hacer la pregunta para dejarme que yo lo explique porque si no, no puedo. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ya me salí. Vamos, ya, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Vamos, de acuerdo, sí. Vamos. Para personas que llevan muchos años en el estudio, con la Biblia pagarían por escuchar todas estas cosas. Porque esto lo dan en academias, pues, bíblicas, como ciencias bíblicas, como la alta crítica textual, como los seminarios que examinan, todas esas cosas las dan. Ahora, si por ejemplo aquí viene un hebreo, escuche, viene un pastor hebreo, que sea hebreo de verdad, y ahora se pone en el púlpito y ahora empieza a hablar, aunque después lo explique en hebreo, en español, pero él va a dar su base bíblica como está en la Biblia hebrea. Él va a hablar, por ejemplo, él va a decir. Ella ha leído la Biblia y lo sabe. No, que la Biblia, perdona, la Biblia es hebrea, la Biblia no es española. La Biblia es hebrea, no española. No española. Los pastores, los demás. ¿Qué pastores? Déjate los pastores. Los pastores no, esto es lo que es la Biblia. ¿Por qué se va la gente? Escucha un momento. ¿Por qué se va la gente a los seminarios teológicos que le cuestan un dineral? ¿Por qué se van? Porque quieren aprender su lengua como está escrito la Biblia. Porque ahí tiene que entender, tú tienes que entender más que nosotros. No, hay gente que se pone y no saben. No, eso no. No sabe, hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe. Entonces, esto es muy bien enseñarlo, porque enseñarlo para que nadie te pueda engañar. No suena a Dios. Para que nadie te pueda engañar. Nosotros creemos en esto. Vamos a ver. Se lo voy a explicar otra vez para que puedan entender. Vamos a ver. Te lo voy a explicar. Justo. Porque tú eres la que más hablas, ¿no? Vamos a ver. Cuando el libro de Deuteronomios, que es la segunda repetición de la ley, de la Torá, dice: Shema Israel, escucha, perdón, Shema Israel, que con Israel, Elohim, Ha. Así lo dice. Nuestra Biblia dice: escucha Israel, nuestro Dios uno es. No, dice la Biblia uno es, de acuerdo. Pero el texto griego, el texto hebreo, no lo está diciendo como lo dice en español. ¿Hay algo de diferencia? No, diferencia que cambia, igual como el español, tú te vas a Francia y tú no hablas como los franceses. ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, cuando dice aquí Seba, oído, no dos, uno. Te lo voy a decir. Oye, iglesia de la unión, Dios uno es. Oye, iglesia de la unión, Dios uno es. ¿Cómo está ese término? Está que tienen que oír la palabra de Dios. Oír y obedecerla. Escucha, iglesia, por ejemplo, como sea, ¿no? Iglesia fulana u otra, pero está diciendo escucha, está hablando al oído interno. Al oído espiritual dentro de la iglesia. No está dando uno ni dos, uno solo. Dios le habla a un solo hombre dentro de la iglesia, aunque abarca a todos, pero le está hablando a un solo oído. Esos oídos son toda la iglesia entera. Escucha Israel. Shema viene la palabra escuchar. Israel, nuestro
Dios uno es. Entonces, si nuestro Dios uno es, en la palabra Dios, ¿en qué contexto viene? ¿Singular o plural? De uno. ¿Ves? Vamos a ver. ¿Qué contexto viene la palabra Dios? ¿En singular o plural? El singular sería este. Quiero que esto se entienda. Primeramente, para poder captar, para meternos en la Trinidad tenemos que captar esto, si no, no nos podemos meternos. ¿Qué sí? Porque aquí donde este viene en esto de la Trinidad. A ver, vamos a ver, para que podamos entender. La palabra Elohim. Yo pongo así, corto para no decir eso. Plural, ¿no? Bueno, me equivoco. Plural. Esto es un plural. Y la palabra singular es esta. El loa. Esta palabra es la misma. ¿Son las mismas? No, una que otra diferente. ¿Es misma esta que esa? No. Empieza desde aquí, es la misma. Pero ahí no. Ahí no. Elohim no. Sí, Elohim, sí, está bien. Esto sería el singular. Pero esto es plural. Entonces, si Dios, cuando dice, escucha, Israel, nuestro Dios, es ese. Plural. Para Loa sería el singular, pero que la Biblia no escribe para dirigirse a Dios, que Elohim no utiliza el singular, sino el plural. ¿Entiendes? Plural. Escucha, Israel, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, descendamos, confundamos en las lenguas, echemos al hombre para que no alcance del árbol de la vida y sea como nosotros, y así sucesivamente. Está hablando en plural. Ahora, dentro de esta pluralidad está, para nosotros que tenemos la Santa Trinidad, está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres, pero no son tres dioses, sino uno. Ya no escribe. En esencia y en atributos. Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, y tampoco el Padre, pero son tres en uno en esencia. Por ejemplo, el agua no se compone agua, hielo y vapor, pero no deja de ser agua, es agua. ¿Es así? Es agua. Ahora, para los que no creen en esto, se le llama los unicitarios y los unitarios, que son de Saverio y de Arrio, y así sucesivamente muchos que salieron atacando esta doctrina en los concilios. ¿Vale? Atacándole a esta doctrina. Pero bueno. La doctrina de la Trinidad. Bueno, vamos a ver. Vamos a la pregunta. Justa, ¿qué significa este nombre? ¿Por qué te pones atrás? Ponte más adelante. Que no a comer. Elohim, ¿qué significa? Dios. Nombre de Dios. Pero ya. Sí, de acuerdo. Pero, ¿en qué contexto está? ¿En qué contexto está? ¿Qué contexto? No lo sé. Pero si te lo estoy diciendo aquí, ¿qué no? ¿Carta que lo estoy diciendo? Porque Dios uno es.
En plural, plural, En plural. plural, yo estoy diciendo en plural. Plural. Quiere decir plural. Plural es dos o tres y más de dos o tres. Eso es la palabra plural. Cuando hay iglesia, hay 20. Eso es plural. ¿Qué hay iglesia? Uno, singular. ¿Me explico? Singular es uno. Y plural son más de tres, más de cuatro, hay un montón. Ahora, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, utilizando el verbo arameo, dice, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Dice? ¿Sí o no? ¿En qué sentido está definido ese concepto? ¿Plural o singular? Plural. Exactamente, plural. Eli, la palabra Eli, palabra Ah, vale. Esto es donde tengo que decir al cajero que me dé para esto porque esto es dinero, Es que, Dios mío, que me ha desamparado. Eli es la palabra Eli en arameo que significa Elohim, pero en arameo, Elohim. Eli, lama sabachthani. Ahí está llamando en plural. Plural. No, perdona, en singular. No. Está llamando a uno. No, porque porque vamos a leer. Elí. Vamos a leer. No, yo una cosa que estoy ahora mismo No, dudoso, ahora vamos a ¿sabes? leer. Porque No hemos dicho. está llamando al Padre. Pero el Padre en qué pero no está llamando al Padre, está diciendo Dios. Pero entendemos que el Padre, ¿vale? Dios. Vamos a leer lo que dice el Santo, sin tan plural que singular. Porque esto tenemos que llevarlo a la Biblia. Pero entonces se contradice. Hay una entonces si yo digo que esto no es, y esto sí se contradice. Porque el hebreo es muy bonito, pero Entonces Jesús ahí se está llamando a sí mismo también. no. Es por lo que estoy diciendo, está llamando al Padre. No, eso A Dios el Padre, quiero decir que está llamando a Dios el Padre. Vale, escúchame. Primeramente me creéis. Sí, claro. Después opinamos. Vamos a entender. Esto se rompiera, la Trinidad se rompe, de esa manera, se rompe. No, porque está llamando al Padre. Vamos. Él dijo, Dios mío, me has desamparado. Hablando con el Padre. No dice Señor mío. Aunque Señor mío está en plural también. Esa es la palabra. 22, el 22, ¿no? Sí. En el 22. Esto es lo que quiero decir bastante claro. Ver. Vamos a hacer una explicación sobre el texto. También está en el Nuevo Testamento. Está aquí. El 22. Aquí. 8. Salmo 22. Dijo, Dios mío. ¿Y qué contexto está el Dios mío? No hemos dicho que está Dios mío, me has desamparado. Sí, lo que yo quiero decir no es que yo lo que yo quiero decir, sabemos que Dios es tres, si lo sabemos, pero ahí Jesús está llamando al Padre. Quiero decir que está llamando al Padre. Sí, pero está utilizando la palabra Elohim. Quiero que me entendáis lo que yo Sí. Quiero que me entendáis. Si hemos dicho que la palabra Elohim, que es Dios, está en un plural majestático, está diciendo Dios, Cristo, está diciendo Elohim, está diciendo Él. Y ahora, para aclarar el texto bien claro, lo está diciendo, escucha. Mío, me ha desamparado y ya está. Pero Dios mío, madre, ¿en qué sentido está la palabra Dios? Si estamos ahí, estamos chocando ahí, ¿en qué sentido está? Vamos a juntar, quiero que lo entiendas, que esto es muy fácil, esto no es como usted la cree. Si yo acabo de decir que el término Sí, Elohim es Dios. Elohim es Dios y está en un plural, entonces aquí dice, Dios mío. Por la palabra Dios no está en singular, está en plural. ¿Me entiendes? Sí, claro.
Porque si entonces tú dices, no, está singular, tú rompes el concepto, lo rompes. Porque está en plural. ¿Por qué? El idioma de hebreo, cuando interviene el vocablo viene en singular, usa la palabra Eloah, pero no usa Eloah, lo usa Elohim. ¿Entiendes? No, sí, No, singular. Por ejemplo, Eloah, Eloah mío. No dice la Biblia singular, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación? La palabra Elohim, Dios, te digo y lo vuelvo a repetir, el contexto Dios es un compuesto para traducir el nombre Elohim. Para traducir el nombre de Elohim, porque en las Biblias aquí hebrea no aparece el contexto Dios, sino el contexto Elohim, para referirse a lo más supremo, a lo más alto, a lo más grande y a lo más sublime. A poner las traducciones bíblicas a las lenguas españolas, no ponieron Elohim, ponieron Dios, pero el concepto que tiene, el sentido de la gramática bíblica se está refiriendo en un plural. Cuando dices Dios mío, cuando tú dices Dios mío, no te está refiriendo solamente al Padre, te está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero está dirigido al Padre. Sí, en eso sí. En eso sí, pero lo que he querido decir en el texto ese, No, el texto, Jesús, si Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, si Jesús ahí se está llamando al Padre, al Hijo y se está llamando a sí mismo, no puede ser. Eso es lo que yo me quiero claro, referir. yo te entiendo, pero el trasfondo, para que lo podáis entender, vamos a entenderlo así. Te lo digo otra vez. El hebreo no escribe singular Dios. Ya, claro. Dios es Escribe en en plural. No plural. tenemos que darle, vamos, yo saco una moneda y tiene cruz, tiene caras. No hay que darle una puerta a la cosa. La moneda tiene cruz y caras. La palabra Dios viene de una pluralidad de dioses. Por eso mucha gente, o lo unitario, mucha gente se rompe la cabeza. Porque no quiere comprenderlo. Pero es un Eso quiere decir que dijo, Dios mío. Está hablando a Dios, porque es un plural, majestático, es un plural compuesto. Dios mío, porque el vocabulario, como Cristo estaba en una situación de crucifixión, como hombre tenía que morir diciendo, Dios mío, es un plural que utiliza para decir Dios. Igual como muchas veces países los argentinos no dicen vosotros, dicen vos. Claro, en vos lo ha recortado. ¿Me tenéis cogiendo la onda? Sí, yo sí lo he entendido. Ahora, cuando nosotros vamos ahora, por ejemplo, cuando os cometéis en un texto original, los contextos va a ser muy originales porque esta palabra, y lo vuelvo a repetir otra vez, y este es lo que yo aquí me fundamento, porque me tengo que fundamental en lo que dice la Biblia. Esta palabra, Dios no aparece en el hebreo, sino viene de aquí. De aquí se ha traducido a esto, al español. ¿Ahora me estáis comprendiendo? Amén. ¿Ven? Pero esto es un plural que significa dioses. Significa dioses. ¿Vale? Y los dioses santos, los hacedores y los dioses santos, lo dicen así las Biblias hebreas, los dioses santos, porque el vocabulario del hebreo no es el vocabulario nuestro. Es cuando Faraón le dijo, en él habita el espíritu de los dioses santos. Muy bien, ¿ves? El texto queda junto. ¿Eso qué está? Yo digo que es correcto. ¡Hombre, claro! ¿Es correcto? Porque Dios es cuando pone un solo Dios. No. No. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, no hay más. Uno solo. Pero tres personas distintas dentro de la unidad que forman un solo Dios. Pero compuesto de tres personas. Nosotros
lo sabemos, pero ¿cómo lo entendería el chiquito? ¿Lo está entendiendo a la perfección? Porque hay mentes abiertas que lo cogen enseguida. Que hay mentes que no están tan abiertas no cogen. Vamos a ver, señores, estamos hablando ahora de comentar para. Y si fuera la Trinidad, el contexto de Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre. ¿Con quién estaba contando? Hagamos al hombre, ¿con quién cuenta? Con el Espíritu Santo o con el Padre. Bueno, esa es la teoría que tú dices que es bien, que tú has escuchado, pero bien. Vale, que lo aceptamos porque creemos en la Trinidad. Muy bien. De acuerdo. Pero dice que hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién? La palabra completa. Por consultando, dicen los hebreos, las Midrash hebreas dicen que estamos consultando con los ángeles. No es correcto porque Dios no cuenta con lo creado, no cuenta con ángeles porque es creado, no puede contar con ángeles. Estar hablando con Dios, con el Espíritu Santo, que son los potentes, los poderosos. Los que pueden hacer. Si yo te entiendo, escúchame, yo te entiendo, quiero que entiendas lo que tú me entiendes. Porque tú escúchame. Tú aquí sí puedes decir eso. La Biblia no nos entiende Jehová y tú eso se lo puedes dar por visto. Un testigo de Jehová. Tienes que estar preparado. Mucho que me digas si no creo que. No, el testigo de Jehová, ellos estudian. Yo lo contesto seco y yo lo contesto tipo pauta cuando se vienen aquí y dicen, está hablando de un lugar. Nosotros sí creemos y entonces lo creemos. Vamos, escucha, quiero que me entiendas, Tú solamente no saques conclusiones, ve al tema. La palabra Dios, ¿en qué contexto está? ¿Singular o plural? Es que como no entiendo siempre lo que es dos. Se le erró. Que no lo entiende. Aquí vamos a estar dando vueltas al molino y todavía no saca agua. No está sacando agua no sacando agua. El contexto Dios, ¿en qué? El nombre, el título Dios, que es un título majestático, ¿en qué término está? ¿En plural o singular? Dos cosas, dos no estelares. Ya tú piensas. Mira, singular es uno y plural son dos, que hay varios. Plural son más de 3, más de 4, más de 5, más de 20. Entonces Dios es, ¿no? ¿Bien? Dios es. Esa es. Ahora, tú cuando lo coges, Dios es uno, pero compuesto en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En uno solo uno, en una esencia. Todo el mundo te va a entender, porque esa es la doctrina de la Trinidad. La Escritura pone Dios, ¿no? Que lo pone así, porque el concepto Dios está en dioses. En dioses. En Dios está en Dios. Y la palabra Kedoshim está en santos. En santos. No santos, en santos. ¿Cuántos? Aquí, cuando está lleno esto, ¿cuántos santos hay? ¿Uno o más de uno? Más de uno. Entonces, se viene a lo que Está yo he dicho. hablando de Dios, dice Dios es. Y la palabra Adonai, ¿en qué contexto está? Sí, plural. Son señores. Para ser el singular es Adón. Palabra Adón, que viene de la palabra Adonai. Mira que todo está muy fácil. Yo lo entiendo así. Ahora, vamos a ver, seguimos con esto y ya vamos a concluir el mundo. Vamos a ver. Aquí. Porque él, aquí. Vamos a leer Deuteronomios 9:10. 9:10. No, Proverbios 9:10. Es que hay algo importante que quiero. 9:10. Proverbio. Proverbios 9:10. Después vamos a leer Proverbios 34. 9:10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿No? El principio. Justo aponte más para acá, porque si no, no lo van a entender. Aponte aquí. Porque yo tengo que darle mucho volumen y no quiero darle mucho volumen. Vamos a ver. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La versión Reina Valera pone Jehová, pero aquí pone Señor, porque es la palabra Adonai.
Principio de sabiduría es el temor del Señor. Ahora yo digo esto. El principio de sabiduría es el temor de los señores. De los señores. Porque la palabra Señor está en plural. Señores. Son señores, está en plural. Señores. Ahora. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es la inteligencia. En los informes bíblicos que pone porque él es aquí porque él es dioses santos, Elohim Kadoshim, que hemos leído en Proverbios 9:10. Veamos otro ejemplo con la palabra Kadoshim para referirse al Eterno. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento de los santos es inteligencia. Proverbios. Ahora, a continuación pongo el hebreo y su traducción literal. Vamos a poner el hebreo y su traducción literal. Esto lo he leído en la parte española. Ahora vamos a la traducción hebrea. Vamos. En la traducción literal del hebreo es Medad Kadoshim Binah. Medad Kadoshim Binah, que significa el conocimiento de los santos, no de santos, de los santos. Es entendimiento e inteligencia. Proverbios 34. Vamos a ver. 34. ¿Dónde sale? Aquí sale. 34. Importante manejar la Biblia, saber la Biblia, Importante. Claro, es lo importante que hay. Vamos a ver. 34. No, sí. ¿Quién ha subido al cielo? Y ha defendido. ¿Quién reunió los vientos en su puño? ¿Quién contuvo las aguas en un manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Jesús. ¿Cuántos salen aquí? En este texto, ¿cuántos salen? Jesucristo y el Padre que está hablando con él. Ahí dice que sale aquí una palabra que dice viento. Viento no ha servido el Espíritu Santo. Viento, Padre, Hijo. ¿Sabes los tres? No ha servido ¿Sabes los el tres? viento. Como dijo ¿Ves? Eso hay que a entenderlo. Isaías. ¿Sabes los que dice? Si lo sabes. Dice, si lo sabes. Está diciendo al lector, si lo sabes. ¿Sabes decir para quiénes lo que están aquí? Texto muy válido. Muy válido para nosotros. Ahora, la palabra Vedad, Kedoshim, Binah, significa el conocimiento de los santos. De los santos. Porque sale la palabra, ahí sale la palabra Vedad, Kedoshim, Binah. Conocimiento, Vedad es conocimiento y Kedoshim, santos, y Binah es la palabra que es el conocimiento y la inteligencia de los santos. Se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiera o no quiera, se le da todo el texto. Aquí rompe la doctrina unitaria y la doctrina unicitaria. Le hace pedazos. Y la doctrina arriana le hace pedazos. Ahora, para esto, claro, esto no es porque yo venga aquí a un culto y digan todo una vez, una gloria a Dios. Pero está bien, eso es maravilloso. Pero los estudios sistemáticos, los estudios bíblicos requieren aún mucho más importancia de argumentos bíblicos. ¿Me entiendes? Porque aquí podemos hacer una alta crítica para aquellos, por ejemplo, que dicen porque Dios es uno, ahora me tiene que demostrar, mejor dicho, me tiene que demostrar en qué contexto está que Dios es uno. Sí, la Biblia lo dice, sí, pero ¿han entendido bien el contexto? ¿En qué sentido está? Eso. Bien, aquí, en Salmo 58.
58:11 dice, y entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. ¿No? Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre dirá, ciertamente hay galardón para el justo, y ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Bien. Esto es explicación literal del español. Ahora vamos a la explicación del hebreo. El hebreo, la frase hay Dios se juzga la tierra, viene de la palabra Yes Elohim Sfot Bares, que podemos apreciar que el verbo que acompaña a Elohim está en un plural de Sod. Tenemos otro caso de donde la palabra Elohim es acompañada de un verbo plural en 2 de Samuel, capítulo 7 al 23, que es la palabra. Y qué otra nación en la tierra es como el pueblo de Israel, el cual viniste a redimir para ti como pueblo. Ahora, si este texto lo tenemos que coger totalmente en la palabra que está conectada, Israel Elohim Sod Bares, que significa un plural también, porque está la palabra Sod, se escribe así, se pronuncia como yo lo he dicho, pero se escribe así, para lo podamos entender. Esto es importante. Bueno, el que quiere avanzar, el que quiere saber la verdad, en una palabra, saber la verdad bíblica. El que no la quiere, pues bueno, me da igual que diga lo que diga. Pero pues, ¿cuántos dioses hay? Y yo puedo decir, yo sé que arriba hay lo que hay y ya está, pero no lo sabe lo que hay. Y nosotros tampoco, pero la Biblia sí lo dice, cuánto hay. Ahora, esta palabra, que es la palabra esta, lo vamos a entender, ya los monos esto no vale nada. Ya salieron. Esa palabra hebrea. Sod Tin. ¿No? Porque esta no se miente, está muda. Está muda. Aquí atrás sale. Sod Tin. ¿Vale? Sod Tin. ¿Qué significa Sod Tin? Es un plural. Es el plural que emplea la Biblia para referirse a la pluralidad de Dios. Vean ese artículo o ese concepto. Ahora, Samuel dice, ¿y qué otra nación en 2 de Samuel 7:23? ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo, Israel? ¿Cuál viniste a redimir para ti como pueblo? ¿En qué término está este 1 de Samuel, capítulo 7 al 23? ¿Singular o plural? Porque habla de un Dios y un pueblo, ¿sí o no? ¿Eso está singular? Habla de un Dios y un pueblo, ¿qué está singular o en plural? En plural, ¿no? En plural. Jesús que dijo, donde dos o tres congregados mi nombre, estoy en medio. El término que está singular o plural. Plural, porque hay más de uno. Hay más de uno. Vale. El orgullo es la moneda que el exceso rey bendito es declaración fuera de circulación. O sea, esto no lo voy a dar, esto no. Va. Bien, la santidad no busca el orgullo. ¿Correcto? La santidad no busca el orgullo. ¿Y cómo se identifica el orgullo? ¿De qué manera se identifica la persona orgullosa? ¿Cómo se identifica? Porque viene a los cultos, pero somos orgullosos. Viene a los cultos, en plural, a muchos. Pero, ¿cómo se identifica esta persona orgullosa? ¿Cómo? Porque se hace más que otra o quiere saber. Que lo quiere saber todo. Y entonces es orgulloso. Quiere saber más cuando no sabe nada. Exactamente. Entonces la santidad no busca el orgullo, sino el amor. Busca el amor. ¿Dónde tenemos ese versículo? ¿En qué capítulo está en el Nuevo Testamento?
Del amor, el 1 de Corintios, capítulo 13. Juan 3, 16. Ah, Juan 3. Porque de tal manera Dios amó al mundo que Dios se convirtió. Amó al mundo porque... Claro, ahí está. Ahora, yo tengo una pregunta. Ya entramos a las preguntas. Y ya terminamos. Dios, en el contexto plural, es uno compuesto de 3 personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no hay 3 dioses, solamente uno. Solamente uno, ¿vale? A ver cómo se explican Vale. ellos los que están en contra. Si voy a hacer una pregunta, yo hago una pregunta, va para ti, pero son para los que estamos aquí. Antes que existiera, antes que no existían ni los cielos, ni la tierra, ángeles, nada de nada, solamente Dios. Solamente Dios. Dios dice en la Biblia que es amor, ¿sí o no? ¿Lo dice? Amén. Si Dios solamente en la existencia de crear los cielos y la tierra, que no existía nada de nada, solamente Dios amor, ¿a quién amor? Si no había nada. ¿Amor qué? No, Algo ves. Cuando quieras diga, oye, dice amén, como si de allí, Vamos a ver, lo podemos entender. Quiero que lo entiendan. Puta, amor. Cuando no había ni cielo, ni tierra, ni animales, ni ángeles, arcángeles, serafines, nada, escúchame, nada de nada, solamente Dios. Y dice la Biblia que Dios es amor por naturaleza. ¿A quién iba a amar a él? ¿Se iba a amar a sí mismo él? Amar a nosotros. Pues si tú no estabas. Pues No estaba ni ese nada. atributo lo tiene, ¿eh? Ese atributo de amor lo tiene Dios desde que estaba... Pero no me estás entendiendo. Con lo fácil que entiendo, escucha, con lo fácil que entiendo. Escúchame, que hubiese la cultura otra vez. Quiero que lo entiendas. Al principio Quiero que lo entiendas. el Espíritu de Dios Quiero que lo entiendas esto. andaba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Fuera de la eternidad no se sabe lo que pasó allí. Punto. Hay un punto que se separa. No se sabe lo que pasó allí. Pero yo quiero meterme aquí. Antes que Dios creara los cielos y la tierra, que no había nada, solamente Dios. Y Dios es amor. Y Dios necesita, su naturaleza es amar. Es amar, ¿no? Es amar. Como él no tener pecado. Si no había nadie nada más que solo a quien amaba él, ¿se amaba a sí mismo? No, ese atributo ya lo lleva como Dios. De por sí. De su esencia. Vale, sí, yo no me quiero meter ahí. No me hagas teología. Yo quiero meterme aquí. Vamos a ver. Quiero que seamos sencilla la palabra. Si la palabra ya no es más sencilla, imposible ya de comprender. No había ni animales, ni cielo, ni estrella, ni luna, ni agua, nada de nada. Solo Dios, y Dios es amor. Dios amor necesita amar. No había nadie. Entonces, si un Dios... Tenía un plan de... Si un Dios se llama a sí mismo, es egoísta, es hipócrita. Podemos coger la hipocresía ahí. Te está amando a ti mismo. No ama a los demás. ¿Me entiende ahora? Yo vengo aquí, yo que me entienda. Soy un siervo de Dios, y yo me amo a mí mismo, y me pongo orgullo y tal. No, pues yo con el amor del Señor es distinto. Es distinto. Hay amor sin conocer a Jesucristo, se ve Claro que hay. Claro que hay amor. Hay amor, desamor, y hay, claro, pero el amor de Dios no es. Pero el amor de Dios no es el amor. Es un atributo que tiene. Pero es que no. Bueno, vamos a cortar. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos. Te lo voy a hacer la pregunta por la mano, no te la hago porque no me está explicando. Vamos a ver. Se lo voy a hacer más mejor. La misma pregunta. No había nada, solamente Dios. Y Dios es amor. Dios se ama a sí mismo, ¿eh? Tiene que haber alguien, ¿verdad? Para amar, ¿sí? ¿Sí o no? Para amar tiene que haber alguien. Vale. Entonces, si Dios es amor, y allí estaba su Hijo Jesucristo antes de ser hombre, y el Espíritu Santo también. Entonces necesitaba amar.
Amar. Como Dios creó, ya, como empieza a crear, todo lo crea Él, y el hombre se desvía del propósito de Dios, no cumpliendo los mandamientos de Dios, la ley de Dios, muchas veces por su amor ha llamado la atención al pueblo, para que escuche su voz y no se pierda, ¿vale? Ahí está amando Dios, pero Dios no se puede amar a sí mismo, porque sería un censurado decir que Dios se ama a sí mismo. Dios ama al prójimo. El primer mandamiento, ¿en dónde se basa? Justo, primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Al prójimo como a ti mismo. Entonces me estoy dando cuenta que me está diciendo que hay un prójimo que tiene que amarlo. Porque si yo vendría el mandamiento solo, pero hay un segundo mandamiento, que es amor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es un amor aplicable. ¿Entiendes? ¿Ya entendió ahora? Sí. Eso, correcto. Bueno, antes de terminar, ¿alguna pregunta? No. Ya terminamos. Todo está bien. No quiero que se entienda. Yo no quiero dar las cosas que no se entiendan. No, yo las dudas que tenía ya las hemos hablado. ¿Eh? Por mí está bien. Vale. Entonces ya para terminar, ¿en qué término está el concepto Dios? ¿En qué término está el concepto Dios? ¿Está en singular o en plural? En plural, vale. ¿Qué términos utilizamos para la palabra singular en hebreo? Palabra Loa. Loa, singular. Elohim. Eloa es singular. A veces aparece en singular y a veces sale en plural, dependiendo cómo venga el texto. Dependiendo cómo venga el texto de la gramática. ¿Entiendes? ¿Está comprendido? Vale. Y así vamos avanzando más hasta meternos poquito a poco a las personalidades divinas dentro de la Trinidad. Que en el Hijo, que en el Padre y que en el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo ya sabemos, ya lo vimos. El Espíritu Santo es Dios. Pero cada uno tiene su función, hermano. Claro, cada uno, claro. Cada uno por Pero eso no son el mismo. nunca trabajan por separado, trabajan juntos. Claro. No se pueden separar. Bueno, pues ya está. Y como pueden estar los tres. ¿Corto? Sí, Pues bueno, ya, ¿ha cortado? No. Bueno, hermanos, a los espectadores que hay ahí, hemos terminado la clase, hemos dado totalmente lo que es el concepto de Kedoshim, santo, separado, y para las próximas clases daremos lo que es la Trinidad bíblicamente lo que es el concepto, qué significa el concepto de Trinidad, si viene en la Biblia o no viene. Todo eso lo vamos a explicar detalladamente, bíblicamente, haciendo una crítica textual. ¿Vale? Amén. Pues gloria a Dios y Señor su bendiga.